Cuando nosotros entramos a nuestro centro, cuando nosotros llevamos nuestra conciencia al centro de nuestro cuerpo, que puede ser aquí, en el bajo vientre, aquí, en el centro del pecho, o también en la zona de la espalda, en la columna, en la zona de la espalda, nos centramos ahí. El lugar físico puede irse moviendo, pero siempre centrado. Nosotros sabemos que estamos centrados porque el cuerpo adquiere una posición y se estabiliza automáticamente el sistema emocional, se estabiliza. Se toma un tiempito para estabilizarse, ¿sí? Pero se empieza a estabilizar. Y otra cosa que nos garantiza que estamos en el centro es que nuestra atención se vuelve plena. Estamos totalmente atentos a lo que sucede y atentos a nosotros en ese contexto. Estos son los resultados de estar en el centro. Hay un resultado posterior a esto, que lo vamos a notar claramente, y es que nuestra acción se vuelve más eficiente. Nuestra acción, nuestra palabra, nuestro actuar, nuestro decir, se vuelven más eficientes, ¿sí? Estos son los signos externos que nos muestran que estamos en el centro. Cuando estamos en el centro, nuestro cuerpo se vuelve muy sensible. Un movimiento que está conectado con cosas que a veces no entendemos. Algunos de ustedes me preguntan a veces, ¿cómo es que yo sé que este movimiento es genuino? La única forma que yo tengo de saber que este movimiento es genuino por una constelación, es estando en el centro y lo permito. Me lleva para adelante, a veces me lleva para atrás, ¿sí? Esto es la síntesis. Nuestro cuerpo aquí, a través de la sensibilidad y con el movimiento, nuestro cuerpo entra en contacto con nuestra zona inconsciente. Nuestra zona inconsciente, quiero que sepan, no es una entidad aparte, no es el inconsciente. A veces se le llama nuestra zona oscura, nuestra zona no vista, nuestra zona no conocida, la zona de lo no expresado, donde expresarse no es posible. Es un cúmulo energético lleno de información. No es una entidad aparte. Algunos le dan un nombre que es muy antiguo, viene de la mitología antigua, el nombre de la sombra, es nuestra sombra. Pero quiero aclarar una cosa, porque la analogía es semejante, pero no es igual. Nuestra sombra es una proyección de nosotros, pero no somos nosotros. Nosotros no somos la sombra literal que proyecta la luz, ¿sí? Lo que sí, una vez que nos da la luz, necesariamente proyectamos una sombra. Hasta ahí la analogía, pero yo no soy esa sombra. Cuando hablo del inconsciente, yo soy el inconsciente. Si cuando hablo del inconsciente le voy a dar este sobrenombre que he recibido, que es correcto, no es malo, pero es limitado porque es una metáfora, le voy a dar el nombre de la sombra, tengo que saber que no es un otro, no es otra cosa que me sobreviene, no es algo contra lo que yo tenga que luchar, por ejemplo. Este es el problema de cuando encaro las metodologías de la sombra, ¿sí? El inconsciente aparece como una especie de enemigo. De la misma manera, en ciertas corrientes espirituales, respetables, por ejemplo, el budismo zen, más que respetable. Sin embargo, el ego aparece como un enemigo y se habla literalmente de destruir el ego, matar el ego. El que fue mi formador en zen, él usaba una frase muy directa: si te aparece el Buda, mata al Buda, decía. Es decir, tiene todo un sentido, no es una frase banal, es una frase muy profunda. Pero son frases que para nuestra mente actual, nuestra mente occidental y nuestra mente contemporánea, encierran un peligro. Es como si el ego fuera un enemigo, alguien que quiere tomarte la vida y dañarte. No es así, no es así, ¿eh? Ahora lo vamos a ver, esto es el tema clave de hoy. Entonces, cuando entramos en contacto con el inconsciente, entramos en contacto con una zona nuestra. Una zona de nuestra mente. Es una zona en donde mente y emoción están funcionando juntas. Y están funcionando en un cúmulo de conexiones cuyos límites no conocemos.
Los límites de nuestra mente inconsciente se pierden, se desdibujan, son demasiado grandes. No se asusten por esto, porque no es nada malo esto, al contrario, es parte de la grandeza. Por eso ustedes van a escuchar que en algunas corrientes filosóficas o religiosas, siempre que se habla del ser humano, se habla de la persona como un misterio. El misterio radical de la persona humana consiste en esto, en que nuestras zonas internas llegan hasta lugares a los cuales la luz de nuestra mente no accede. Entonces, si no accede, ¿cómo sabemos que están? Sabemos que están por sus efectos y sabemos que están. Entonces, vamos a tener un concepto muy amplio de nuestra zona inconsciente. ¿Está claro? No voy a hablar de el inconsciente como un objeto, sino como una parte nuestra que nos constituye. Permanentemente está actuando en nosotros. En nuestro inconsciente existen muchas capas, vamos a decir, capas, muchos componentes muy distintos. La única característica que tienen las cosas que les voy a nombrar es que no son conscientes y sin embargo funcionan. No hay nada más que las una. ¿Sí? Hay una zona de nuestro inconsciente que está relacionada con el funcionamiento del cuerpo, la función corporal. Ahí está, desde el latido de nuestro corazón hasta nuestros sistemas de crecimiento, nuestros sistemas hormonales, todo lo que es el funcionamiento biológico y que escapa de nuestra conexión consciente. Es parte del inconsciente, un inconsciente sumamente biológico. Otra zona que tiene que ver con el inconsciente es la base de los instintos. En el análisis contemporáneo se prefiere hablar de la palabra pulsión, pulsiones, como impulsos venidos de nuestra naturaleza biológica animal. Son campos de memoria que no necesitan ser aprendidos, que ya están incorporados en el ser biológico y con los cuales reaccionamos a la vida. Todo esto son temas que después vamos a ir desarrollando. Estoy simplemente sintetizando para que ustedes vean la inmensa amplitud de lo inconsciente. Están guardadas, como dijo Freud, junto con todo esto, algo que describió Freud magistralmente. En el inconsciente existen contenidos reprimidos, guardados, inaccesibles, vivencias de la primera infancia. Bien. Pero también vamos a decir que en el inconsciente existe un campo, esto me interesa mucho marcarlo, un campo de sabiduría que conecta con uno mismo y conecta con otros. Y acá ya se expandió hasta el infinito. Entonces, para responder a la pregunta que estaba presente ahí de parte de Geraldina, cuando nosotros conectamos con el guía interior, estamos conectando con esta zona del inconsciente, que las contiene a todas estas. Todas estas quedan contenidas acá, ¿sí? A medida que han ido pasando los años en el trabajo psicológico y en el trabajo espiritual, el concepto del inconsciente se ha ido ampliando cada vez más. Ya sobre esto daremos tengo preparada una clase específica donde voy desarrollando cada uno de estos niveles y los voy desarrollando incluso históricamente. ¿Quiénes son los autores? ¿Quiénes fueron los que lo fueron reconociendo? ¿Sí? Entonces, ahora bien, voy a abrir como un paréntesis importante. Un paréntesis importante que va a ser la esencia de esta primera parte de la clase de hoy. Va a ser la esencia de esta primera parte. ¿Sí? Porque cuando estos signos del inconsciente, que los hemos trabajado en las dos clases pasadas, y vamos a sintetizarlos de alguna manera hoy, cuando estos signos del inconsciente aparecen, sobre todo en el contexto de una constelación, en el contexto del trabajo del campo de constelaciones, ¿quién los administra? ¿Quién los maneja? ¿Quién es este
que mira lo que está mirando. ¿Cuál es el punto a donde tenemos que llegar cuando la crisis nos agita a todos? ¿Cómo vamos a hacer en definitiva para hacer que cualquier situación que estemos viviendo, especialmente situaciones críticas, sean globales como esta ahora o personales? ¿Cuál es el punto al donde tenemos que arribar para que una crisis sea motivo de crecimiento? ¿Sí? En este sentido quiero decirles que no necesariamente una crisis garantiza el crecimiento. De hecho, los dinosaurios murieron. Cayó un meteorito en algún lugar, provocó un bombardeo que alteró el clima del planeta, un bombardeo de polvillo que alteró el clima del planeta, y los dinosaurios murieron. No superaron la crisis. No necesariamente salimos triunfantes de las crisis. Conocemos gente rota, gente quebrada. Entonces, no necesariamente las crisis son motivo esencial de crecimiento o motivo, ¿cómo decirle? El crecimiento no deviene necesariamente de una situación de crisis. Tiene que haber algo que haga que yo pueda superar esa crisis. ¿Qué es eso que tiene que haber? Eso que tiene que haber no depende de la crisis en sí misma. No depende de eso. Depende de aquel que observa la crisis. Cada vez que yo digo yo, cuando digo yo, ¿a quién me estoy refiriendo? ¿Me van siguiendo? Cada vez que yo digo yo, cuando digo yo, ¿quién es ese? Cuando yo digo, por ejemplo, yo me peino, yo me pongo los lentes, yo escribo, yo hablo, ¿quién es el yo? Si yo a ese yo no le agrego una acción, no sé qué estoy diciendo, no sé. Ese sujeto, el famoso sujeto, ¿quién es? Hay una palabra que define al yo por excelencia. Hay un concepto que puede ser usado en distintos idiomas, es utilizado en la física cuántica, pero no es de la física cuántica, ¿sí? Ahora está de moda tomar cosas de la física cuántica y usarlas en todas las áreas. Sin embargo, hay una palabra que la física cuántica, para poder expresarse a sí misma en los comienzos del siglo XX, necesitó tomar prestado de otra área del conocimiento que es nada más y nada menos que el área de la mística. No es que la mística tomó prestado los conceptos de la física cuántica, sino al revés. La física cuántica toma prestados del área de la mística un montón de conceptos, pero este especialmente, el concepto de observador. ¿Quién es ese yo que realiza, que actúa, que hace, que es, que puede, que no puede, que vive, que muere? Ese yo es en definitiva el observador. Es el que está siendo, voy a usar un sinónimo de observador, es el que está siendo testigo de lo que sucede. Y aún así, testigo de sí mismo en lo que sucede. Testigo de lo que sucede afuera y simultáneamente testigo de sí mismo como actor de lo que sucede desde el interior. Este observador y este testigo, por definición, queda como fuera de las circunstancias que están sucediendo. Este testigo puede intervenir y generar circunstancias, pero el 99,9% de las circunstancias van a ser inmanejables para el testigo. Entonces, el rol del testigo es, y esto es una tautología, pero la tenemos que aceptar, es simplemente atestiguar lo que está sucediendo.
El rol del observador es sencillamente observar lo que está sucediendo. De manera tal que su accionar no va a ser más que un devenir de lo que está sucediendo. Y esa es la forma en que el sujeto empieza a constituirse como sujeto. Y ahora voy a explicar esta última frase. Cuando yo observo algo, eso que observo, ese algo que observo, ese algo que veo, que conozco, recibe un nombre. Es el objeto. Objeto, así se llama. Objeto. Decir objeto y decir lo que está al frente es lo mismo, son sinónimos. Objeto significa lo que está ahí al frente mío. Ob quiere decir al frente de. Geto viene de yectum, puesto, arrojado, tirado ahí. Algo que está puesto ahí. Objectum sería eso que está puesto ahí delante mío. Cuando yo observo un objeto, yo me paso a llamar sujeto. ¿Qué quiere decir sujeto? Subjectum. Aquello que está por debajo, en el sustrato de lo que ha sido arrojado ahí. He sido puesto acá y estoy en esta posición. Son palabras que se definen la una con la otra. Entonces aquí, en este movimiento que estoy mostrando acá, del sujeto hacia el objeto, hay tres elementos. Hay tres elementos, no dos. Pareciera que son dos, ¿no? Uno, dos, el sujeto y el objeto. Hay un tercero, que es esto. Esto que está representado acá por la acción de ver. Es el acto del conocimiento. En el acto del conocimiento, yo establezco una relación con el objeto. Esto es una cuestión de vocabulario, pero que ya nos va posicionando filosóficamente en esto, para poder entender que en toda relación hay tres. Yo, el otro y la acción de interactuar con el otro. Pero aquí yo ya metí una complejidad. ¿Qué pasa cuando el objeto no es una cosa? ¿Qué pasa? Y esta pregunta que les hago ahora, la filosofía tardó miles de años en hacérsela, al menos 2500 años en hacérsela con fuerza, ¿sí? Es decir, cuando este objeto que está ahí puesto al frente mío, no es una cosa, sino que es, al igual que yo, un sujeto capaz de conocer. Y acá se volvió todo muy complejo, porque este objeto que está ahí adelante mío no es un objeto, es otro sujeto. Y acá hay ya acá empieza a nacer la clave de las constelaciones, que es la conexión con el otro, la interrelación. Entonces sigue habiendo tres elementos: un sujeto, otro sujeto y una interacción entre ambos. Ahora bien, ¿cómo nace esto? Esto nace, la comprensión de esto, no nace cuando todos nos amamos y todos estamos bien y en paz. Estas comprensiones nacieron lamentablemente después de graves conflictos. Cuando esta vinculación se trastorna, o se pierde, o se complica, o se patologiza, ahí tomamos conciencia de esto. En este sentido, las crisis son importantes. Si esta situación entra en crisis, yo lo que puedo observar, por ejemplo, es que uno de estos dos sujetos ha convertido al otro en objeto, en cosa. Esas son las cosas que empiezan a trastornar esto. Se ha cosificado la relación.
¿Cuándo surge esta reflexión en nuestra mente humana, en nuestra comunidad humana? Después de la Segunda Guerra Mundial. En realidad empieza a surgir en los días previos a la Primera Guerra Mundial, con los filósofos del principio del siglo XX. Queda interrumpido todo esto y vuelve a brotar al público recién con fuerza y con claridad en la filosofía existencialista en la posguerra. No se olviden, creo que ya se los he dicho, que la filosofía existencialista está en la base teórica de las constelaciones familiares, ¿sí? Está en los pedestales fuertes, ¿sí?, de nuestras constelaciones. Entonces, este reconocimiento de que yo estoy ante el otro y entre el otro y yo existe una vinculación, nosotros a esta relación que se da a nosotros le damos ese nombre específico. Esto se llama vínculo. Vínculo. Otra corriente psicológica que está en la base, en el sustrato de las constelaciones familiares, que es el análisis transaccional, a este vínculo le llama transacción. Transacción. ¿Qué quiere decir? Es una acción que me atraviesa, que sale de mí, llega al otro, sale del otro y llega a mí. Es una transacción, una acción entre dos. ¿Sí? No entenderla como intercambio comercial, no tiene que ver con intercambio, tiene que ver con una salida de mí hacia el otro y una llegada del otro hacia mí. ¿Sí? Entonces, en esta tríada que van formando el yo, el tú y la vinculación, aparece la posibilidad del conflicto. De hecho, históricamente, esta tríada es hecha consciente solo después de haber habido profundos conflictos entre las personas y en la humanidad como un todo. O sea que estamos en una nueva oportunidad de descubrir, quizás haya más elementos que todavía no hemos descubierto como humanidad. Una crisis globalizada permite que nuestra mente vaya accediendo a nuevos campos de comprensión. Estamos en eso. Pero para que podamos ir a esos nuevos campos de comprensión, los quiero llevar al límite de esos campos, acceder a los bordes de estos campos para que podamos ampliar los horizontes. Entonces voy a dar un paso importante. Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Estos tres elementos donde el yo aparece como el observador. El tú aparece como el observado o el conocido. El conocido. Y el vínculo aparece como la relación entre los dos. Con esta cuestión de espejo. Este tú es a su vez un yo que es observado. ¿Cómo es que sufre un conflicto en este esquema tan bonito, tan hermoso? Porque existe en la condición humana la posibilidad del olvido. Y acá se complicó todo con el olvido. ¿El olvido de qué? El olvido del ser. El olvido del ser. Yo me puedo olvidar de que el otro que está ahí es otro sujeto tan valioso como yo. Y creerme yo solo el único valioso. Este es el olvido del ser. Es el no reconocimiento de que al estar ante el otro, estoy ante un ser tan misterioso como yo. ¿Y cómo es que se dio esta fractura en el vínculo, este corte en las transacciones? ¿Cómo es que se dio este olvido? Porque yo dejé de estar como observador. Cuando dejé de ser el testigo de lo que es tal como es, dejé de ser testigo de mí mismo. Esto se llama el olvido del ser. Esto es el olvido del ser. Esto es caer en el no ser. Esto es lo que el curso de milagros le llama el no ser o le llama el ego, para
Para los que lean el curso de milagros lo van a entender perfectamente. El ego es un lugar de mí que está fuera de mí. Es como si yo dejara de pensar que soy el José y creo que soy esta chomba blanca. Yo sin esta chomba blanca no puedo existir. El día que una polilla me la coma, voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar. El día que se pudra de vieja, me voy a sentir que muero, pero se murió la chomba blanca, no el José. Entonces me estoy identificando con cosas que hago, con cosas que digo, con cosas que siento, con cosas que pienso, o terrible, con cosas que he vivido. Me estoy identificando con mi pasado. Terrible pero necesario, es nuestra condición humana. Cuando me estoy identificando con todos esos eventos externos a mí, externos al observador, me olvido del observador y vivo en el afuera. En ese momento soy víctima y presa de las circunstancias. En el momento en que me fui a mi exterior y me creí que soy lo que creo que soy, y me la creí, en ese momento empiezo a ser víctima de las circunstancias. Presa y víctima de las circunstancias. Presa no en el sentido de estar encarcelado, sino de estar comido por un victimario. La realidad pasa a ser mi victimaria. Soy víctima de la vida, soy víctima de los demás, soy víctima del gobierno, soy víctima de Hitler, soy víctima de la historia. Soy víctima. ¿Por qué soy víctima? Porque perdí el nodo, perdí el centro, perdí el estar, que es la conexión con lo que verdaderamente soy. ¿Y qué soy? El observador. No hay mucho más para decir. Porque cuando entro al observador, entro a un campo de misterio. Entro a un campo insondable. Sin embargo, es lo que yo soy. Aquí que para que las crisis sean motivo de crecimiento, yo necesito poder entrar a ese ser que soy, independientemente de los sucesos que existan, o ligado a los sucesos, pero ligado desde el observador, no ligado desde la hoja que es llevada por el viento. Vuelvo atrás entonces. Vuelvo al observador, al que mira en silencio. Recuperemos la canción de Simon y Garfunkel, que los que somos sesentosos, o sea, los que nacimos en los 60 la recordamos muy bien. Hello Darkness, my old friend. Los sonidos del silencio. Recuperemos la canción de... Los otros días Paul Simon, que ya es un hombre de más de 80 años, la cantó desde su casa, con su guitarra, la volvió a contar ya. Nosotros lo escuchábamos cuando ellos, Simon y Garfunkel, eran dos pibes. Simon... busquen Paul Simon en cuarentena y él va a estar cantando ahí la canción, nuevamente. Oh, la oscuridad, mi vieja amiga, le dice al yo observador. Oh, la oscuridad, mi vieja amiga. Ese es el yo observador, que vive en los sonidos del silencio. Más allá de las luces de neón y de los ruidos en la calle. Son pequeños recortes de la letra de la canción. Entonces, el retorno al yo del observador es el retorno a la vida. El retorno al yo del observador es la capacidad de retorno. Entonces, por un momento, voy a dejar de lado al tú. Por un instante, ¿sí? Voy a pedirle al tú que me disculpe un ratito. Le voy a pedir al tú que me perdone un ratito porque ya nos hemos peleado demasiado. Ya estoy demasiado reñido con el tú, con el otro. Llámese pareja, llámese mamá, llámese papá, llámese gobierno, llámese crisis, llámese culpables. Estoy demasiado reñido con los culpables de que me vaya tan mal. Entonces le voy a pedir, por favor, que me soporte esta cuarentena donde voluntariamente me voy a recoger en mi interior para replantearme las cosas. Lo que está sucediendo entre él
y yo. Y ahora me voy a redibujar y me voy a redibujar de frente. Ahí está. Ahí está. Le voy a poner las patas. Ahí está. El yo. Acá estoy yo. Acá estoy yo. Y ahí estás vos. Acá estás vos también. Vamos a hablar de todos nosotros al hablar del yo. Es muy importante para los que somos consteladores, para los que somos terapeutas, es muy importante para los que estamos trabajando con otros, en conexión con otros y en conexión con el drama de otros, ¿eh? O sea, el abogado, el médico, el enfermero, qué sé yo, la maestra, la seño. Es muy importante para los que estamos, el vendedor, el comerciante, ¿eh? Que estamos permanentemente vinculados con el otro en todo el tiempo de nuestra vida. Es muy importante recuperar esta pregunta. Y en medio de todo esto, ¿yo qué soy? Y en medio de todo esto, ¿yo qué hago? Y vas a ver que cuando empezás a hacerte esta pregunta, la vida se te vuelve un despelote. Y las cosas se vuelven difíciles. Y nuestro sistema emocional empieza a patinar. Y nuestro sistema mental se vuelve totalmente turbio, opaco, oscuro, temeroso. Y todo nos da miedo, todo nos da angustia, todo nos da pena. Es necesario que aceptemos esa situación de disconfort, porque si no, no vamos a poder entender hacia dónde tenemos que ir. Cuando todo se nos ha complicado en la vida, empiezo a poder, a plantearme si es posible salir de este mundo caótico. Y ahí aparece el observador. Pero ¿por qué yo no lo veo al observador? ¿Por qué no lo puedo sentir? Sencillamente porque el olvido de ser te sucedió durante todos los años de tu vida. Dicho en criollo argentino, en castellano callejero, viviste al pedo. Te la pasaste de joda. Y ahora que viene el conflicto, no sabes qué hacer, porque no tenés nada. Tenés cosas, pero no sos nada. No sos nadie ante las cosas. Este es el momento, como ante la muerte de un ser amado, donde vos decís no somos nada. ¿Por qué decís no somos nada? Porque no construiste nada desde el ser, porque no conectaste con el mundo interno. Bert Hellinger tiene un libro que se llama Viajes Interiores. Es uno de los libros menos leídos de Hellinger. ¿Por qué? Porque él se mete en su interior y se abre a comprensiones. Comprensiones de la vida, de la sociedad, de la vejez, de la juventud, del tiempo, de las cosas cotidianas. Viajes interiores. Conecta al observador, él lo llama el viajero. Claro, se llama el viajero. El observador se llama el ermitaño, el observador se llama el emperador, el observador se llama el testigo, el sabio. También se llama el loco cuando emprende la carrera hacia lo que es absolutamente nuevo y se anima a lo que sea. Y se acepta tal como es, con todo su caos interno. Todos esos nombres recibe el observador. Hellinger en ese libro le llama el viajero y llama a su libro Viajes Interiores. Comprensiones que están cuando el ser que estuvo proyectado hacia afuera vuelve hacia adentro y dice, ¿qué es lo que tengo aquí adentro? ¿Qué es lo que recopilé en mi viaje? Un viaje como un libro como ese que escribe Hellinger solo puede escribirlo un sabio que ya trascendió los 80 años. ¿Sí? Entonces, hay todo un cúmulo de cosas para decir y dar. Entonces, ¿cómo recupero esta conexión interior? Y esta es la esencia de lo que quiero transmitirles hoy. A todo esto voy con toda la introducción que les he hecho, a lo que les voy a decir ahora.
¿Cómo recupero esta conexión? Y acá aparece una palabra clave, que es conexión. ¿Cómo decirles? Me es difícil transmitir esto porque ya no son palabras que yo haya leído en algún filósofo, como quizás algunas de las que ya les he dicho, que son básicamente de Heidegger y de Martin Buber, uno de mis maestros. ¿Cómo transmitirles esto que es algo que se lo habla con ciertas personas, con muy pocas personas he podido conversar este tema, pero lo quiero compartir igual, pero es difícil expresarlo? Porque la conciencia del observador que soy tiene que volverse sólida, por decirlo de alguna manera. Tiene que volverse tan sólida como esto. Tan sólida como esto. Yo tengo evidencia de esto porque lo toco, lo veo, lo huelo, lo siento. Lo puedo sentir, lo puedo palpar. ¿Cómo tengo conciencia de mi ser interno? De lo que realmente soy, del observador. Se me escapa. Pero se me escapa porque me perdí. Esta es la clave del olvido del ser. Me perdí. En el mundo de los entes, el ser se perdió. En el mundo de las cosas, de los objetos. Entonces tengo que ir al recupero de este ser. Y los consteladores tenemos herramientas para ese trabajo. Como los meditadores tienen la suya. Y créanme, no hay muchas herramientas más que esas. Y si las constelaciones tienen la capacidad de ir a recuperar esta conexión, es porque las constelaciones son herederas de la meditación. Porque en realidad la única herramienta que tiene la posibilidad de ir al recupero de este ser perdido es la meditación. En este sentido, las constelaciones, como las terapias profundas, han sido, como por ejemplo el Reiki, la imposición de manos, no se me vienen a la mente ahora otras terapias profundas, han nacido de la meditación y han vuelto a la meditación enriqueciéndola. Entonces ahora sí me voy a concentrar no en otras terapias, sino en las constelaciones. Las constelaciones han emergido del campo de la meditación, han ido a la vida, a lo externo, han ido al ser de los entes otra vez y han vuelto al ser interno, al ser del observador, enriqueciéndolo. Y al enriquecerlo, han de alguna manera solidificado, es una palabra simbólica la que uso, no es literal, han solidificado, han condensado esa capacidad de conexión con lo interno. Lo que les quiero decir, gente querida, es que en un momento de nuestra vida tiene que aparecer esta posibilidad de conectar con lo interno con tanta facilidad como conecto con la textura de mi chomba. Yo tengo un drama con las chombas, no me puedo poner chombas plásticas porque me asfixian, ¿sí? Entonces busco las algodonosas, que tengan altísimo porcentaje de algodón. Entonces, como conecto rápido con esta textura, tengo que conectar rápido con la textura interna del ser interno. Que no es una visión, no es una visualización, no es una audición, no escuché una palabra que me decía, no es una sensación física corporal como sí lo es el de tocar esta chomba algodonosa. No es eso, es una... Empieza con P, empieza con pre y termina con sencia. Es una presencia. ¿Cómo conecto con el yo como presencia? Fíjense, lo digo a modo de ejemplo, cuando en las constelaciones yo hablo con los muertos y le digo, aunque estés muerto y yo sigo vivo, aquí en mi corazón
estás presente. No estás vivo, estás muerto, pero estás presente. Porque la presencia es la heredera de la conciencia. La presencia proviene de la conciencia que se muestra. Un campo consciente, como es un ser que no está vivo, y sin embargo es un campo consciente, se hace presente en mí. ¿Por qué? Porque es un campo de conciencia. Entonces yo puedo saber que mi nono está acá. Mi nono, la nona, mi padre, mi madre. Bueno, mis padres están vivos, pero lo pongo como ejemplo. No hablo de mi papá y mamá literal. Hablo del de alguno de ustedes que está muerto. Mis seres amados están vivos, acá adentro, como presencia. Y alguien me decía, ¡ay, qué espanto eso! Sí, es un espanto si tu presencia no está desarrollada. Todo lo que le metas acá adentro va a ser espantoso para vos. Entonces, hay personas que hacen unas constelaciones maravillosas y después tienen sueños terribles y se asustan y todo está mal, todo es peligroso y todo es dañino. ¿Por qué? Porque no has desarrollado tu presencia. Entonces, todo lo que te aparece en el mundo del interno te aparece agresivo. Hay personas que tienen visiones y ven cosas terribles, cosas que se derrumban, el mundo que cae. ¿Por qué? Porque no estás conectado con tu torre interna. Entonces, las torres externas siempre se están derrumbando. Porque yo necesito establecer una conexión con esa presencia. ¿Y cómo la voy a construir si me paso el tiempo perdiendo el tiempo? Lo que este filósofo que les nombré recién, Heidegger, llamaba en lo banal, la banalidad del existir cotidiano. Y no es que no sirva, no es que lo cotidiano no sirva, claro que sirve, es mi vida, pero no me puedo identificar con eso, yo no tengo que estar volcado en eso, tengo que volver, regresar, parar el ritmo, entrar. Les decía recién que las constelaciones nacen de la meditación, se proyectan en la vida y vuelven a la meditación trayéndole algo que la meditación en muchos milenios no había logrado encontrar. Y se los voy a decir ahora. Un gran secreto que ha facilitado las cosas para este desarrollo de la conexión con la presencia. Para que esta presencia sea sólida, firme, fuerte, clara. Y lo voy a poner en 3 campos a esto. Las constelaciones, les decía el otro día, nos arman un campo, nos arman un campo. No lo voy a definir. Y ese campo, les decía los otros días, tiene que ver con un antes, una ahora. Bueno, voy a seguir la misma letra, ahora. Y un después. Y un después. Cuando entramos al ser, entramos a un ser atemporal, que está fuera del tiempo y sin embargo contiene al tiempo. Entramos en un ser, en el ser que está en un tiempo sin tiempo. Cuando vamos a las constelaciones entramos a la temporalidad. Y en esa temporalidad empezamos a entender cosas. Porque del antes vamos a dejar cosas y vamos a tomar otras. Del ahora vamos a vivirlo intensamente y del futuro ya les hablo del futuro. Porque ahí se las voy a complicar. Entonces, una herramienta que nos dan las constelaciones cuando vamos al mundo del antes y que permiten que nosotros conectemos con la presencia es nuestra ancestralidad. Y voy a usar otro color. Acá. Nuestra ancestralidad. No dije ancestros, dije nuestra ancestralidad. Porque no somos sin ancestros, no existimos sin ancestros. Es una condición. Este es un gran descubrimiento de las constelaciones. Que nuestra condición humana hay que incluir este concepto de la ancestralidad. Provenimos de otros y esos otros forman parte de nosotros. Y voy a incluir un aspecto más para
Para los que lo quieran tomar de ustedes, el que no lo quiera tomar, déjelo de lado, no se haga problema. No es de Hellinger lo que voy a poner ahora. Voy a hablar de la anterioridad. Es una condición nuestra. Parece ser, en el campo de la conciencia, cuando observamos todo, entre los fenómenos que aparecen como los fenómenos que provienen del inconsciente, hay un fenómeno particular que se llama déjà vu. Ya lo viví, ya lo vi, déjà vu. El déjà vu es ya lo vi, en francés. Déjà vu se llama déjà vu en castellano, déjà vu. Quiere decir que en una anterioridad, que sería parte de mi condición, tener una anterioridad, esto ya lo viví, sin embargo sé que no lo viví. Esto que estoy viviendo por primera vez, alguna vez lo viví. Fenómenos como este, del déjà vu, nos van llevando al descubrimiento de que la conciencia todo lo atraviesa y atraviesa el tiempo. Y así como atraviesa el tiempo de mi existencia, atraviesa el tiempo del inconsciente, o sea que va más allá de mi existencia real en este plano, en este momento, en este mundo, en este tiempo, en este aquí y ahora. Y en esos campos de conciencia previos a esta existencia, previos a mi nacimiento, yo también he sido una entidad de conciencia presente en otros eventos. ¿Sí? Cuando yo descubro que mi conciencia continúa antes de mi antes, o sea, antes de mi nacimiento y después de mi muerte, cuando hago consciente eso como un hecho muy evidente en las constelaciones, esa es la gran fuerza de las constelaciones, mostrarle a la meditación que aquello que intuía es cierto. Acá está, míralo. Míralo cómo funciona a través de los movimientos del cuerpo. Hablo de una anterioridad. Que esto es lo mismo que decir que quizás yo haya sido alguno de mis ancestros. Entonces, la ancestralidad y la anterioridad de mi existencia actual es una condición que tiene que ver con mi existencia actual. ¿Cuándo aparece esto con fuerza a nuestra mente? Fíjense cómo es de maravilloso el sistema humano. Como esto viene muy complicado, muy enrevesado, muy lleno de líos. Líos significa, enliado significa anudado, muy intrincado, es la palabra que usamos, muy enliado. Este campo de conciencia solo se nos aparece cuando aparece la herramienta de sanación. ¿Cómo sucedió? Miren qué fácil. Sucedió que en una constelación Hellinger da permiso a que la gente se meta sola, porque vio que había gente que tenía impulsos. Bueno, métete. Cuando le dijo, pasen solos, fue una intuición que tuvo. Él veía que la gente estaba sentada, y yo lo veo a veces, esto es muy simple. La magia de él fue descubrirlo por primera vez, verlo, darse cuenta de que acá estaba sucediendo algo. Es que la gente tenía una gestualidad, una corporalidad así, así, hacia la constelación. Y él decía, pase. Cuando entraba, se ubicaba en lugares de allá atrás. Habíamos dicho que el pasado está atrás, ¿verdad? Y descubre la ancestralidad como algo que está condicionando fuertemente el presente. Ojo, él lo descubre en el campo de la constelación, pero la psicología sistémica ya lo venía trabajando en el campo de lo teórico y en el campo del trabajo clínico. Lo que pasa es que lo trabajaba con grandísimas dificultades, porque lo hacía a través de la investigación histórica real. Y la investigación histórica real no es posible porque está atravesada por el relato. El abuelo era malo porque le pegaba a la abuela, y de la abuela, ¿qué se sabe? Que era tan mala como el abuelo, porque le hacía que el abuelo se pusiera loco. Bueno, todas esas historias están todas tergiversadas, todas cambiadas. Entonces, en el relato que recibía el psiquiatra sistémico, por ejemplo, uno de los maestros de Hellinger, Iván Bossormegni-Nagy, indagaba uno por uno con los testigos del pasado, de la extensión familiar, y se luchaba con esto, luchaba todo el tiempo con esto, cómo desarticulo este relato por el cual vienen las cosas transformadas. Hellinger lo descubre en una presencia cuando, sencillamente, sin acudir al relato,
el cuerpo, la corporalidad nuestra, está mostrando esta condición de ancestralidad. Y ahora, me parece ver, con mucha humildad lo digo, me parece ver que hay relatos, o no es relato la palabra, sería como apariciones, mostraciones de la anterioridad. Otro día les digo cómo los veo, cómo es que los descubro. Pero vamos a ver, lo estoy mirando. Esto está en el antes. Y en el antes más inmediato aparece un gesto que es nuestros padres. Nuestra parentalidad. La condición de la parentalidad. ¿Qué quiere decir la parentalidad? Que soy hijo de un papá y de una mamá, eso quiere decir. Que sin esa condición yo no estaría presente. Me voy a venir para este lado. Que sin esa condición yo no estaría presente en este campo llamado tierra. Existencia, vida. Entonces, respondo una primera respuesta a la pregunta, ¿cómo hago para ser yo mismo? ¿Cómo hago para conectar con esa presencia que yo soy, con ese observador que observa y que se me desdibuja? Y que cuando todo viene crítico, todo se me cae porque el observador no tiene fuerza. Lo primero que hago es trabajar acá. Sanar la ancestralidad, sanar la anterioridad y sanar la parentalidad, que viene muy herida en nosotros. Les digo por qué viene herida, al menos la parentalidad viene herida por una sola y sencilla circunstancia. En un lugar de nuestra mente y de nuestra emoción, en un lugar de nuestra conciencia, no hemos dejado de ser niños. Y persistimos con el reclamo de que mi mamá no sea lo que es. Reclamo es lo permanente del niño y del adolescente. Me vuelvo hacia mis padres y veo que yo no he cesado en estos reclamos. No he cesado. Y ahí tomo conciencia del estar en el adulto. Y en ese momento nace en mí el presente. Ese es el momento en que nace en mí el estar en el aquí y ahora, en el presente. ¿Cuándo? Terapéuticamente, ¿cuándo? Cuando cesan los reclamos. Metafísicamente, meditativamente, ¿cuándo? Cuando cesan los movimientos mentales. Así decía Patanjali. Cuando cesan las ondulaciones de la mente, aparece el yoga, decía él. Yoga, yug, la unión. Nosotros en castellano tenemos la palabra yugo. Yugo es la madera que se le pone en la nuca a los bueyes para que un buey unido con el otro puedan tirar de un mismo arado o de un mismo carro. El yugo deriva de yoga en sánscrito. Entonces, la unión de mi ser externo con la presencia interna se da cuando yo estoy, dice el yoga, en la cesación de las olas de la mente, de las fluctuaciones de la mente. Nosotros decimos, cuando yo estoy en el adulto, es lo mismo. Cuando cesan los reclamos, estoy en el adulto. Cuando estoy atento a lo que es tal como es, atento. Cuando estoy abierto y alejado de los condicionamientos de mi propia mente, o sea, de los prejuicios, de las creencias. Esas son las condiciones terapéuticas que me van a poner en el aquí y ahora. Cuando yo estoy en el ahora, me queda un trabajo más por hacer, gente. ¿De qué manera yo solidifico esto? ¿De qué manera lo afianzo en mí? De manera tal que, pase lo que pase, mi anclaje en la vida y mi anclaje en la conciencia como observadora de lo que sucede, no se corra. ¿Es posible esto? Sí, es posible. Después les voy a leer unos poemas. Y si no, búsquenlo si no tengo tiempo. Busquen If de Rudyard Kipling. Les decía entonces, en esta conexión interna, necesito conectar con un ancla que no dependa, como decía Patanjali, de las fluctuaciones exteriores ni de las fluctuaciones de la mente, y que no dependa de lo que está sucediendo afuera. Entendiendo por el afuera el acaecer de las cosas, el suceder de las cosas.
Porque si entiendo, vení, un cachito. Si entiendo por afuera el otro, me estoy equivocando. Es decir, cuando yo entro en conexión con el otro, si me puedo observar a mí mismo como un sujeto, como un observador, la voy a ver a ella como un sujeto, un observador. De manera tal que lo que suceda después en esta vinculación con el otro no va a estar en el afuera, queda excluida del afuera. ¿Está? Bien. En el afuera está el coronavirus, pero no ella, no vos. Vos en relación a mí no estás en mí afuera, estás en mí adentro. Ojo al piojo. ¿Estamos? Bien. Entonces, lo que hace que nosotros conectemos con fuerza con este adulto, con este ser atento y con este ser abierto, es la adhesión a valores. ¿Qué son los valores? Los valores son las cualidades de las cosas que hacen que las cosas valgan. La cualidad de algo, que algo sea valioso para mí, que algo entre en mi campo de influencia, que entre en mi campo de amor. Esos son los valores. La adhesión a las cualidades. ¿Qué son las cualidades? Cualidades. Las cualidades son los valores puestos en mi vida cotidiana. Cuando yo un valor, o sea, eso algo abstracto, que hace que, eso abstracto que hace que algo que está ahí tenga presencia para mí, tenga importancia para mí, cuando yo lo traigo a mi vida, ese valor que hay entre los rasgos de mi personalidad derivadas de la reacción contra los otros y los rasgos de mi persona derivados de mi adhesión a las cualidades. Si yo me voy a basar en lo que los otros son, yo siempre voy a ser traidor, falso, mentiroso, vivo, oportunista. Si yo me voy a basar en los valores, entonces van a hacer de mí la posibilidad de ser una persona leal, sincera, honesta, cabal, íntegra. De manera tal que la sinceridad como adhesión a la verdad, la amorosidad, la bondad como adhesión al bien o al amor, la integralidad como adhesión a mi vínculo con las cosas, no va a aparecer por lo externo, no puede venir de lo externo, viene del descubrimiento interno. Entonces, cuando yo me afianzo en los valores, cuando incorporo en mí esos valores transformándolo en cualidades, y cuando a todos esos les añado una pizca de pimienta, los voy a salpimentar con anhelos. ¿A dónde vamos a ir a parar si no tenemos anhelos? Eso raro que dibujé acá es una O con una S. Ay, perdón. Entonces, ¿a dónde voy a ir a parar? Si yo no tengo anhelos, se me corta el futuro, se me corta el después. Y el después ya no es mío, es del otro, de los otros, de los acaeceres, de aquellos que programan la existencia humana, que programan la vida o que programan la muerte. Y quedo en manos de los otros. Entonces, los valores, las cualidades, los anhelos son la estructura que va a fortalecer esto, la conexión con el yo, la conexión con el observador. La van a volver fuerte. Ahora bien, ¿cómo hago esto yo? Bueno, pues existe un método. Existe un método. Y en las constelaciones lo estamos trabajando. Entonces, fíjense el gran salto que estamos dando. Dejamos de ver a las constelaciones como una herramienta de resolución de problemas. Cuando ustedes vienen al taller, yo les digo, bueno, ¿qué son las constelaciones? Bueno, las constelaciones son una herramienta de solución de problemas. Bien, va. Es el discurso para vender. ¿Qué son realmente? Las constelaciones son una herramienta de conexión con mi ser para estabilizarme en el mundo, para que los avatares que van sucediendo no me destruyan. Ese método de conexión
va a estar siempre basado en situaciones que me conecten con mi ser interno, con la calma interna. Y va a haber acciones, actitudes que yo haga o que dé o que no haga y que me van a conectar o me van a desconectar. Qué hermosa oportunidad que está haciendo la cuarentena para muchos de nosotros para poder volver a hacer actividades que en la locura de la vida cotidiana no podemos hacer. Tejer, coser, pintar, dibujar, leer. Ver tele no. Ver tele no. Ver tele es una actitud pasiva. Fíjese la gran diferencia ahí. Al leer yo soy activo. Igual que al tejer, al coser. Lamentablemente no podemos ir a pescar. No sé. Pero pescar es una actividad que nos conecta también con el ser. Todas estas actividades empiezan a tomar una sustancialidad. Hoy le decía a alguien, cada vez que vos te levantas a las 5 de la mañana para amasar la masa y dejarla leudar, estás conectándote con el ser. Y ese ser está leudando en vos. ¿Por qué? Porque en esa actividad donde estoy yo solo, ¿qué quiere decir yo solo? ¿Que no hay nadie más alrededor? No, hay gente alrededor. Pero estén ellos o no estén, yo lo estoy haciendo. ¿Ven la diferencia? Cuando yo lo estoy haciendo, estés o no estés, yo lo estoy haciendo, porque yo elijo hacer esto, estoy conectando con mi ser interno. Y cuando escúchenme bien este detalle, anótenlo, cuando tengo mi mente perfectamente concentrada en el suceder de lo que estoy haciendo, estoy conectado con el ser interno. Y estoy estableciendo con firmeza esa conexión con el yo. Estoy construyendo mi yo. Cuando estoy conectado con la mente perfectamente concentrada en el suceder de lo que va sucediendo y no permito que nada me saque de eso, ni externo ni interno, nada me saque de eso, yo estoy en el camino del ser yo mismo, de la conexión interior. Y esto se repite hoy, mañana, pasado mañana, todos los días, se va conectando. Llega un momento en que esto es cotidiano con vos, tan cotidiano como las cosas que pasan. Entonces, algo te saca, algo te trae de vuelta. Así de simple. Hay que hacerlo. Esto es el ahora. Este despelote de cosas que les acabo de decir, este gran conjunto de cosas tan difíciles, es el verdadero estar en el aquí y ahora. A nadie se le ocurre creer que estar en el aquí y ahora es un entregarme a la nada, porque es un laburo bárbaro. Es un laburo que no lo puede hacer nadie por mí, solo yo lo puedo hacer por mí. Entonces, fíjense que en la conexión interna, les estoy diciendo, hay cosas, trabajos que podemos hacer que no son necesariamente manuales, a veces son intelectuales. Sin embargo, a todos estos trabajos, para capitalizarlos como crecimiento del ser, como conexión con el ser, necesito añadirles esta pizca que te da la meditación, que es permanecer en el observador de lo que estoy haciendo. Y permanecer sin distracción. Y cuando me distraigo, vuelvo. Por eso, el arte de estar en el centro, en realidad, es el arte de retornar al centro una y otra vez. En este retorno permanente al centro, estoy estableciendo la conexión con lo que hago, con lo que digo, con lo que pienso, con lo que vivo. ¿Qué pasa con el después? Porque en esta temporalidad, la temporalidad continúa. Vengo del antes, estoy en el ahora con mucho trabajo. Tengo tanto trabajo en el ahora que no tengo tiempo de pensar en el después. No me interesa. Pero si tengo dudas, tengo ansiedad, quiero decirles algo.
¿Por qué es tan difícil proyectar el futuro? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué ninguno de los grandes sabios y videntes previno esto que iba a pasar? ¿Por qué algunos de estos grandes sabios y videntes dijeron que íbamos a tener un año fantástico, cuando ya estamos dando por perdido el año? En lo económico esto es gravísimo, en lo educativo, terrible. ¿Por qué nadie lo pudo predecir? Porque en realidad el futuro no puede existir hasta tanto el presente no se haya completado. Esto que les estoy diciendo, por favor, regístrenlo, anótenlo. No existe futuro hasta tanto este presente no haya culminado. El futuro que va a venir no es hijo de nuestras expectativas ni de nuestros deseos, mal que le pese a los falsos profetas de la New Age, a los vendedores de baratijas. El futuro no es resultado de nuestros deseos, de nuestras ganas, de nuestros caprichos, ni de nuestras minúsculas voluntades. ¿Por qué? Porque nuestras expectativas del futuro no son más que proyecciones del pasado. Todo lo que creemos que va a suceder no es más que algo que ya hemos conocido y lo ponemos en el futuro. Por eso planear el éxito es tan ambiguo. ¿Qué éxito voy a planear? Si yo lo que sé de éxito es pasado. ¿Pasado mío o pasado de otros? Quiero tener el éxito económico de fulano que ganó tanta plata. Estoy en el pasado de ese fulano, encima ni siquiera el pasado mío. Bien alienante. Entonces, toda expectativa del futuro no es más que una proyección de algo vivido en el pasado, mío o de los otros. Idealizado, ponele. ¿Qué va a venir en el futuro entonces? Lo que va a existir en el futuro es el resultado de miles de condicionamientos que ahora están operando y necesitan completarse para poder proyectarse. Por ejemplo, cuando estoy en una etapa llamada niñez, mi futuro de hombre joven y de hombre adulto va a empezar a concretarse cuando esa etapa niñez llegue a su completud. Hasta que no se haya terminado la etapa llamada niñez, no va a aparecer la etapa llamada juventud. Hasta que no se haya completado la etapa llamada juventud o adolescencia, ponerle el nombre que los recortes que quieras, hasta que no se hayan cumplido esas etapas, la siguiente no nace. Por lo tanto, es las vivencias de este presente las que van configurando las vivencias del futuro. Pero ¿cómo las van a configurar si todavía no han sido terminadas? Por eso vivir en plenitud, vivir, por ejemplo, en el agradecimiento, vivir en la alegría, genera que estas situaciones lleguen a su culminación más pronto. Ahí va a aparecer el futuro más rápido. Por eso la forma de cambiar un destino doloroso es vivir en el agradecimiento del presente. Es por eso nada más, porque en el agradecimiento del presente llego a la completud del presente. Esto que inicié se termina más rápido. Mientras sigo en el reclamo, sigo anclado en el pasado. Cuando dejo de reclamar, ¿qué hago? Agradezco. Al agradecer, ¿qué hago? Termina el proceso. Así de simple. Como la ronda del mate. ¿Cuándo termina la ronda del mate? Cuando digo gracias. Gracias, se terminó. No hay más ronda del mate. Cuando agradezco, llego a la completud, a la plenitud de un proceso. ¿Está claro ahí? ¿Cómo sé yo que un proceso ha llegado a la completud? Ahí está la herramienta de la conexión interior con el interior. Pero eso es otro tema. Entonces, del después quería decirles esto.
el futuro no existe sencillamente porque el futuro deviene de millones, incontables millones de causas que están configuradas en el presente, pero hasta tanto esa configuración no se complete, el futuro no va a nacer. Por eso es posible que nos vaya muy bien y es posible que nos vaya muy mal. Hay una película que pasó sin pena ni gloria, es un peliculón de aventuras y de una mirada bellísima a la filosofía del ser, sobre todo del ser masculino, que se llamó Los 13 Guerreros, con Antonio Banderas y Omar Sharif. Omar Sharif se enojó tanto con el fracaso económico de esa película que se largó a llorar, entró en depresión, fue un desastre. Tuvo una depresión cortita, sí, pero cobró millones por esa actuación. Antonio Banderas es uno de los protagonistas principales, el protagonista principal del hilo de la historia. Le toca tener una serie de vivencias en un pueblo vikingo. Este pueblo vikingo está siendo atacado por un mal muy grande, por algo que ellos no conocen. No se las quiero spoilear, no les voy a preguntar qué es eso que los ataca. Pero eso que los ataca los está devastando, los está triturando. Van a proteger una ciudad, un pueblito, una villa, la fortifican toda y están ahí con los villeros que están con sus palos, sus asadones. Y estos 13 soldados, 13 guerreros, están con sus espadas ahí parados cuando viene una tropa que no se puede creer el tamaño de lo que viene a atacarlo. Y en un momento están todos ahí parados duros los vikingos, como vikingos ahí frente a su lucha. Y el árabe dice, podemos morir. Entonces, el rey de los vikingos lo mira y le dice, sí. Y los otros le guiñan el ojo, claro. Y ahí están con más fuerza. Es la posibilidad del fracaso lo que nos convierte en hombres valientes. En íntegros y valientes. Podemos fracasar. Empecemos a aceptar esta filosofía de lo cotidiano, de lo existencial, de lo vital. Dejemos de esos triunfalismos fantasiosos, en que todo es necesario, todo es como tenía que ser, todo sucede como tenía que suceder. No, a veces las cosas se arruinan. De hecho, estamos muy mal como humanidad, porque ya estábamos en condiciones de estar viviendo otra etapa de vida, donde la muerte no sea el comercio cotidiano. Y aceptamos vivir comerciando con la muerte. Entonces, estamos en un estadio involutivo mucho más bajo del que deberíamos estar. No todo es como debería ser. Hay cosas que son como no deberían haber sido. Porque el fracaso existe. Podemos morir como especie. Murieron los dinosaurios. Vamos a morir nosotros también. Y esto es lo que nos convierte en valientes. Esto es lo que nos saca adelante. Puedo fracasar, voy. Y la peleo. Pero para poder pelearla, tengo que estar anclado acá, en mi ser interno, en esto, en esta zona. Acá está mi ser interno, ahí está. En esta conexión interna, yo estoy anclado. Y ahí puedo salir a pelear lo que sea. Y lo que sea es lo que sea. En esta condición interna, yo soy el dueño de mi destino y el capitán de mi navío. Lean este poema. If, así, la I con la F. El autor es Rudyard Kipling, es el mismo autor del libro de la selva, ¿se acuerdan de la historia de Mowgli y los animales, Balú, el oso, ¿sí? Bueno, Shere Khan, el tigre, todo eso, bueno, esa historia, Rudyard Kipling, que además de ser un gran escritor, era un hombre muy sabio, escribió If. Lean este poema para entender todo esto que les estoy diciendo, y lean Invictus. Invictus. Ese poema, que es el título de una película que sobre la vida de Nelson Mandela, es un poema. Lean el poema Invictus y lean este poema también. Jaja, los que son de mi edad lo van a reconocer, lo van a recordar de la adolescencia. Lean Desiderata. Desiderata. Porque a dónde vamos a ir, como no lo conozco, lo convierto en poesía.
Y les voy a relatar yo otro poema. El otro poema es Soneto Medicinal. Soneto Medicinal. De un autor argentino. ¿Lo conocen? ¿Quién escribió el Soneto Medicinal? Almafuerte. No te des por vencido ni aún vencido. No te sientas esclavo ni aún esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz, llama al herido. Ten el tesón del clavo enmohecido, que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la cobarde intrepidez del pavo, que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios, que nunca llora. O como Lucifer, que nunca reza. O como el robledal, cuya grandeza necesita del agua y no le implora. Que muerda y vocifere vengadora, ya rodando por el polvo tu cabeza. Bien, con esto finalizo entonces. Espero que haya sido útil. Disculpen si he sido excesivamente filosófico, pero créanme, no hay otra forma de convertir una crisis en crecimiento. Toda otra forma es trucha, toda otra forma cae. Porque esto puede ser peor. Entonces, más fuerte tenemos que estar plantados nosotros. Nos vemos entonces. Hasta luego.